Radio Faitanar, la nostra ràdio. Hola Faitanar. Este mes de marzo estamos hablando de grandes mujeres, mujeres que han hecho historia, mujeres a las que la historia ha olvidado. Pero para eso estamos aquí nosotras, para traerlas al día de hoy, al aire, a la palabra. Hoy con nosotras Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, buenas tardes, Silvia Faitanar. Creo que nos vas a presentar a una mujer de tu ámbito, ¿no? De tu sector, del sector sanitario. Ese que te apasiona. Sí. Bueno, pues yo os vengo a hablar aquí de una mujer a la que conocemos como Metrodora. No es un nombre real, es un nombre que ha quedado en la historia porque Metrodora, a la que conocemos como Metrodora, fue una médico griega de la antigüedad. Y se ha considerado una de las primeras mujeres médicos de la historia. Se cree que vivió entre los siglos III y IV después de Cristo, o sea que ya estaba inmersa en el Imperio Romano de Oriente. Y Metrodora se le conoce por haber escrito un tratado titulado Sobre las enfermedades y cuidado de las mujeres. Y de hecho es uno de los textos médicos más antiguos redactado por una mujer que habla de patología, de la singularidad de la mujer. En esta obra fundamentalmente se centra en ginecología y aborda diagnósticos, tratamientos y cuidados que están relacionados con la salud femenina. Uh-huh. Y esto es un dato muy significativo porque estamos en una época en que la mujer ni siquiera tenía el estatus de ciudadano o de ciudadana. Entonces, haberle dedicado ese esfuerzo y que ha quedado para siguientes generaciones es muy interesante. Y de hecho, esta cuestión de que no se estudie el cuerpo de la mujer uh-huh. Ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y bueno, esto en clase lo vemos, en clase lo sacamos a la luz, porque en general los estudios de fisiopatología, estudios médicos, incluso ensayos clínicos en farmacología, se centran sobre todo en el estudio basado en hombres. Además, en hombres blancos, porque la etnia también es importante a la hora de los estudios de medicina, hombres blancos de mediana edad, con ciertas 70 kilos, que es la media, etc. Uh-huh. Entonces, básicamente, a las mujeres luego se nos incluye en ese grupo sin tener las mismas características. Vamos, para que entendamos que los efectos secundarios uh-huh. que recogen muchos prospectos han sido estudiados en hombres, en esa tipología de hombre estándar y sin tener en cuenta a nadie más. Nadie, ni siquiera el 51% de la población mundial que somos las mujeres. No solo estamos hablando de farmacología, estamos hablando también de fisiopatología. Por ejemplo, los infartos no tienen la misma, no se expresan igual en hombres que en mujeres. Uh-huh. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un infarto, duele el pecho, se duerme el brazo izquierdo, mareos. En las mujeres no es igual. Las mujeres tenemos otros síntomas, se alargan el tiempo, se nos infradiagnostica y se trata mucho después que en los hombres con las consecuencias que ello tiene. Entonces en este caso Metrodora fue una pionera. Un ejemplo a seguir que hoy es necesario reivindicar. Tenemos que seguir su ejemplo. Eso, que nos sirva para mirar hacia adelante de una manera mucho más igualitaria. ¿No? ¿Te parece? Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Y ya sabéis, si queréis escuchar a otras grandes mujeres, aquí en Radio Faitanar las encontrarás. Radio Faitanar, la nostra ràdio en el Dia de les Dones.